Bueno, seguimos aquí en el rumbo de la mañana, que es el Saludo rumbo del país. especial para una oyente que hemos tenido siempre y seguidora, sobre todo en Panorama Semanal. Sí, sí. Doña Margarita. Desde Margot. que era primera dama, siguió como vicepresidenta. Una vez nos invitó, ¿tú te acuerdas? Sí, estuvimos al equipo allá. completo. Estuvimos allá. Margarita Nos brindó un Cedeño. arrocito ahí. No, yo no quiero. Pero déjame probarlo. Mira, Ricardo, tenemos al doctor José Brea del Castillo. Es pediatra e infectólogo, sobre todo infectólogo. El hombre que acertó en lo que decía, ¿eh? Sí, es presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología. Lo hemos tenido aquí. Sí, claro. Bienvenido, doctor. Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya usted es parte nuestra. Doctor, a raíz de que se realizó la alerta epidemiológica con respecto a la difteria, preocupó saber que el esquema de vacunación, sobre todo de la mayoría de los infectados, estaba incompleta porque todo el énfasis ha sido COVID y este esquema de vacunación se dejó un poco de lado. Y nos gustaría que con su experiencia nos comente un poco cómo podemos volver al nivel para que no surjan no solamente la difteria, sino otras enfermedades por haber abandonado este esquema. Realmente es un gran reto. Hace ya unos años estábamos preocupados a nivel internacional sobre las bajas coberturas que existían no solamente en República Dominicana, sino en la región. Incluso en el año pasado un grupo trabajamos un documento que es el documento de la vacunación durante la pandemia, porque entendíamos que en la pandemia iba a bajar la vacunación, las coberturas de vacunas, por toda una serie de razones, ¿no? La gente no quería salir de su casa, los centros de vacunación estaban cerrados, las personas que trabajan en los centros de vacunación estaban pues directamente trabajando para mitigar la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es que para tú mantener una cobertura, tú tienes que estar año tras año logrando que esté por encima del 95% toda la población. Nosotros llevamos unos cuantos años donde no logramos esto. En el año 19, en el año 20, la cobertura de más del 95% solamente se cumplió con el 34% de la geografía nacional de los municipios. Entonces, lo preocupante de este brote o epidemia de difteria es que si ustedes se ponen a ver, es doblemente preocupante. Primero, porque es una enfermedad inmunoprevenible y se ha desatado. Y lo segundo es que la mayoría de los niños están entre los 2 y 14 años. O sea, que no es producto de la pandemia. Y eso es malo. Porque desde el año pasado hay un grupo, recuérdense que el cohorte de nacimiento, los niños que nacen en un año en el país son 220,000. Entonces, si tenemos un año en pandemia y ha habido una disminución por todo lo que hablé, entonces hay más vulnerables a esa edad. Entonces, ahora mismo es un trabajo, es un reto. Las autoridades, ya yo tengo información, están trabajando en esto, pero hay cosas que hay que hacerlo lo más rápido posible. Ahora, para mí, difteria en lo personal pasaría a primera noticia. Porque como bien dice, si andamos mal de difteria, andamos mal de tétano, andamos mal de tosferina, andamos mal de neumococo, andamos mal de rotavirus, andamos mal de hepatitis B, porque esas son vacunas que se ponen a los 2, a los 4 y a los 6. Lamentablemente hay una responsabilidad desde el punto de vista de los tutores, de los padres, sin lugar a dudas, pero también ante esa realidad, porque en la difteria ha habido dos factores denominadores comunes, que es la no vacunación o la vacunación incompleta y la pobreza. Entonces, el Estado, las autoridades, tenemos que salir a buscar, cuando digo tenemos, es el país, buscar esas personas que tienen un problema de vulnerabilidad muy importante y llegarles. El problema es que hace años, en ninguna parte de Latinoamérica se hacen campañas de vacunación con estas vacunas. O sea, lo que se pide es que la población vaya a vacunarse, porque es imposible que el Estado a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses pueda llegar a cada casa del país, en cada niño nacido. Eso es imposible.
Entonces sí hay una responsabilidad en ese sentido, pero hay que tener una estrategia comunicacional, hay que poner a todas las provinciales, hay que trabajar en promoción de la salud. Doctor Brea, estamos bajo el peso agobiante de este virus y eso ha hecho que el sector, vamos a decir, de la infancia más pequeña, no haya tenido la atención que debe tener. Y lo favorece el hecho de que no están incluidos en las vacunas para protegerse del virus. Pero ¿puede el gobierno ahora incorporar una ofensiva para llenar ese vacío? Porque hay una estructura frente a la vacuna en la que ellos no participan, pero hay un ambiente como para propiciar la vacuna en cualquier orden. Y frente a esto, podría hacerse un proyecto estatal rápido que permita incorporar en las vacunas preventivas que se había olvidado. No, tiene que ser así, debe haber una respuesta, ya debe estar la respuesta funcionando, porque esto, le estoy diciendo, es un problema epidemiológico que preocupa no a la República Dominicana, a toda la región. Ya yo tengo llamadas, incluso en el día de ayer, yo previendo todo esto, había recomendado a nivel latinoamericano hacer una actividad de difteria hace 3 semanas, y precisamente anoche se hizo con Colombia, y estuvimos ahí presentes, porque veníamos ver que podría suceder una situación de esta naturaleza. Hay un proyecto de ley que se hizo con la nueva, el nuevo Congreso. Hemos trabajado con ellos y ya está aprobado a nivel de los senadores. Yo creo que en estos días andaban con los diputados. Es una ley, yo diría que por la revisión que yo hice, la mejor ley en estos momentos de Latinoamérica. Yo hubiera querido en lo personal que en la ley se incluyera como en Costa Rica, en la Ley General de Salud, la Ley de Salud de Costa Rica y de otros países, ponen las vacunas del primer año, de los primeros 5 años de vida, obligatorio por obligatoriedad. Es importante para evitar todo esto. ¿Por qué? Porque el Estado es el responsable de velar que las cosas no se compliquen, y la única manera es obligando a que por lo menos los niños que van a entrar al colegio tengan el esquema de vacuna hecho. Esto, les reitero, no es nada nuevo. Ojalá que hagan ese cambio, que es lo único que faltaría. Por lo menos los niños que van a entrar al colegio deben tener las vacunas mínimas colocadas. Debe haber una revisión en este sentido. Pero la ley está ahí y hay que hacer una acción, yo diría, en todo el país, por supuesto, al principio de las provincias que se están afectadas, como es Monteplata, como es Santo Domingo, como es San Cristóbal. Esos son, no, hay otra más, pero realmente, y es una alta letalidad. También habrá que hacer estudios más profundos del tipo de bacteria, la cepa de la bacteria, a ver si es más letal. Porque la verdad es que de los 19 casos que hay 9 que han fallecido. Así es. Conversamos con el doctor José Brea del Castillo, pediatra, infectólogo y presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología. Justamente, doctor, me gustaría saber, después de este diagnóstico tan interesante que hace usted sobre los procesos de vacunación y la situación por la que está atravesando el país respecto a la difteria, si usted, como presidente de esa institución, la Sociedad Dominicana de Vacunología, ha sido contactado por las autoridades de salud pública para conversar sobre lo que está pasando en este momento, y si sabe si las autoridades de salud pública cuentan con la disponibilidad o la facilidad de dar respuesta al mercado sanitario, que ahora tendrá una gran demanda para vacunar, no solo contra la difteria, sino contra otras incidencias que puedan tener sus niños y los propios adultos. No, realmente no hemos sido contactados, ni la Sociedad de Pediatría ni la Sociedad de Vacunología hasta el momento. Y por ende, no conocemos la capacidad de respuesta de almacenamiento de vacunas que pueda tener el Estado para dar respuesta, porque la vacuna que hay que utilizar básicamente hasta los 6 años es la vacuna que viene combinada, ya sea con 5 vacunas, obligatoriamente, porque ya la vacuna DPT no viene sola. Y hasta eso es bueno, porque es una manera de hacer un catch-up, una recuperación
de las coberturas. Es interesante. Creo que hay que salir. Mire, una de las tantas recomendaciones que podemos tener, y no quiero decir que el Estado ya no esté haciendo lo correcto o que no tenga la idea. Yo sé que la Dirección General de Epidemiología, el Programa Ampliado de Inmunizaciones tienen las cosas bien claras. No me queda la menor duda de este sentido. Pero antes de surgir esto, hace 3 días, quería yo hacer unas declaraciones ya un poco tarde, donde digo que tiene que haber una flexibilización en los centros de vacunación, donde a todo niño por debajo de 6 años, cuando llegue, no importa el momento, hay que vacunarlo. Me hago entender. En el pasado, si un niño que le correspondía a los 2 meses y llega a los 3 meses, había una situación. Si un niño que le correspondía a la vacuna de los 18 meses faltó y llegaba a los 2 años y pico, no era aceptado. Entonces eso creaba una situación peor. Entonces yo creo que debe haber un reentrenamiento, debe haber una reingeniería, debe haber unas recomendaciones urgentes de que todo el que llegue a un centro de vacunación se aproveche y que no se tenga una oportunidad perdida de ponerlo al día. Entonces ahí hay que ser agresivo en ese sentido, pero hay que reentrenar, porque es muy fácil decirlo, pero las que están encargados de las vacunaciones, que son la base, el ejército, el que ha echado el pleito todo el tiempo, que son las enfermeras vacunadoras, pues deben ser reentrenadas y romper un poquito la parte rígida, que solamente se debe vacunar a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, al año y medio. No, en situaciones como esta, y más en situaciones, como decía, de la pandemia, al niño que faltó y llegó de 8 meses y no se ha puesto la primera vacuna, y hay que empezar a vacunarlo. Claro. Hay que remitirle. El muchacho que llegó de 3 años y que no se había puesto, hay que vacunarlo ahí. Pero también todo esto acompañado con una detección, con una búsqueda activa y con una estrategia comunicacional. Y tenemos que redoblar esfuerzos, no importa de que tengamos, el problema está ahí, tenemos que resolverlo, porque si ahora es difteria, mañana puede ser sarampión, puede ser tosferina, entonces va a estar empeorándose la situación desde el punto de vista sanitario para poder continuar combatiendo y mitigando la pandemia. Excelente, doctor, excelente. Interesantes propuestas las que usted acaba de hacer en este rumbo, el rumbo de la mañana. Hemos conversado con el doctor José Brea del Castillo, pediatra, infectólogo y presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un placer.